¿Sabéis dónde nacen las anguilas? En La Peña. Sí, sí. Eso es un barrio de Bilbao. Eso nos contestó una señora en unas jornadas sobre la recuperación de la especie. Y no es de extrañar que la señora estuviese tan despistada, porque ya antes de que Hamlet se plantease su famosa cuestión sobre ser o no ser, el mundo científico ya tenía su propia cuestión, la cuestión que bautizaron como la cuestión de la anguila y que albergaba todos los misterios en torno a la especie, su reproducción y su ciclo de vida. Aristóteles es considerado como el padre de la filosofía de la ciencia y el precursor del método científico porque basaba todas sus investigaciones en la observación y la deducción. Utilizando este método, fue el primero en clasificar a los seres vivos. Y así, en su libro Historia de los animales, clasificó más de 500 animales, entre ellos la anguila. Pero, en el caso de la anguila, se equivocó, porque su observación de que ninguna estaba provista de líquido seminal ni de huevos le llevó a deducir que las anguilas nacían por generación espontánea. Tuvieron que pasar 22 siglos de teorías muy locas, como que nacían del agua que caía de los crines de los caballos, de gotas de rocío o de la metamorfosis de los escarabajos, para demostrar que en el siglo XVIII que las anguilas eran un pez ovíparo y que lo que hasta ese momento se pensaba que era tejido adiposo era en realidad el ovario de la anguila. Pero si había un órgano femenino, tenía que existir un análogo equivalente para el masculino. Bien, pues con la misión de encontrar este órgano análogo llegó a Trieste un joven investigador que en ese momento creía en el método empírico como Aristóteles y diseccionó 400 anguilas, pero no encontró los famosos testículos. Así que, frustrado y obsesionado con el tema de los órganos sexuales, abandonó la cuestión de la anguila por otra cuestión: tener o no tener pene, ya que esto fue lo que marcó toda su teoría sobre el desarrollo psicosexual. En el caso de las mujeres, por envidia al no tenerlo, y en el caso de los hombres, por miedo a perderlo con el complejo de castración. Así que ya sabéis que la culpa de que muchas personas se tumben en el diván para psicoanalizarse lo tiene la anguila. Años después, Petersen no quiso abandonar esta cuestión de la anguila. Él le seguía fascinando y, investigando en los fiordos, vio que las angulas más pequeñas que allí encontraban medían 7 centímetros. Por tanto, no podían nacer allí, sino que tenían que nacer en el mar. Por otro lado, también sabía que al crecer estas angulas se pigmentaban y se transformaban en lo que se venía estudiando, que era la anguila amarilla. ¿Era esta la última fase? ¿Era esta la fase reproductora? Pues bien, dejó crecer estas anguilas en el acuario y lo que vio es que estas anguilas se plateaban, desarrollaban las aletas y desarrollaban los órganos sexuales. A esta nueva fase la llamó anguila plateada y descubrió que no era una misma especie que la anguila amarilla, porque esto era lo que se pensaba hasta ese momento, y descubrió evidentemente que todo apuntaba a que esta era la fase que se reproducía en el mar. Pero entonces, ¿qué fase precedía a esta fase de angula en el mar? El italiano Grassi venía investigando una larva lectocéfala con forma de sauce que no se sabía en ese momento a qué especie daba lugar. Bien, pues Grassi hizo lo mismo, las engordó en el acuario y, pues como os podéis imaginar, descubrió que esta era la fase que daba lugar más adelante a la angula. Pero, ¿de dónde vienen estas larvas? Al final del siglo XIX, Jacobsen, el dueño de la cerveza Carlsberg, fue a una charla de Pasteur en Copenhague y se quedó fascinado y dijo: yo también quiero tener mi propio laboratorio de investigación. Entonces, en este laboratorio de investigación, para mejorar su cerveza, ¿no? Años más tarde, a este laboratorio entró a trabajar un joven biólogo llamado Johannes Smith y para Smith decía: a mí esto del lúpulo y la levadura, esto es cosa de hipster. A mí lo que me mola es la anguila. Así que convenció al dueño de Carlsberg en ese momento para que le financiase sus campañas oceanográficas. Bueno, el hecho de que estuviese casada con su hija también tuvo algo que ver. Smith, cual capitán Ahab persiguiendo a Moby Dick, se dedicó a perseguir las larvas de anguilas y así fue encontrando larvas más y más pequeñas hasta llegar al mar de los Sargazos. Por lo tanto, dedujo que ahí era donde tenían que nacer. Pero
Esto era una evidencia indirecta. Todavía no tenemos ninguna evidencia directa de huevos o de larvas anguilas plateadas que nos demuestren que ese era el sitio. Hoy en día, gracias a la tecnología, hemos podido hacer otras investigaciones que nos han ayudado a desvelar esto. Existen unos transmisores que se llaman pop-up que se pueden programar para que se liberen pasado cierto tiempo. Una vez que se liberan, salen a superficie, transmiten a un satélite la información que recopilan. Pues bien, así se han seguido muchísimas anguilas plateadas que han salido de Europa, ninguna ha llegado a los sargazos, pero sí que se veía que todas convergían en las Azores. Así que unos colegas investigadores dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es soltarlas directamente en las Azores, que es que no tienen la mitad del camino hecho, y ver qué pasa. Así liberaron 26 anguilas y vieron que 6 de ellas llegaron al mar de los Sargazos y una de ellas llegó a lo que Smith había identificado como la zona de reproducción. De esta manera, por fin teníamos la primera evidencia directa de que es allí donde se reproducen las anguilas. Eso sí, hoy en día todavía no hemos encontrado ni un huevo de anguila ni capturado ninguna anguila plateada en la zona. Una vez resuelta la cuestión clásica de la anguila, ahora nos enfrentamos a la nueva cuestión de la anguila, que es su conservación. Y es que la anguila está clasificada como en peligro crítico, que es la fase previa a la extinción. Para que os hagáis una idea, su situación es peor que la del lince ibérico o que la del águila imperial. En el grupo ICES, en el Consejo Internacional para la Conservación del Mar, nos juntamos expertos en las diferentes especies para evaluar su estado y dar un consejo científico sobre las oportunidades de pesca a la Comisión. En el caso de la anguila, lo que evaluamos es el reclutamiento, es decir, cuántas angulas llegan a nuestra costa, y comparamos esto con el promedio de 1960-79, que se considera como una situación de referencia. Pues bien, lo que hemos visto es que ya en los 80 comenzó a bajar el reclutamiento, y por eso ya en el año 2000 el grupo ICES hizo una recomendación de cerrar la pesquería y de que se debían elaborar planes de recuperación. La Unión Europea, por fin, el Consejo sacó la obligación para los Estados miembros de elaborar planes de recuperación, pero como podéis ver, 15 años más tarde, la población sigue sin recuperarse y la mortalidad antropogénica sigue sin bajar. Y es que la anguila, con esas largas migraciones, ese ciclo biológico tan complejo, hace que esté amenazada por los 5 componentes del cambio global: la contaminación, la sobrepesca, las especies invasoras, los obstáculos que fragmentan los ríos y le impiden colonizar los ríos, y el cambio climático. El stock de la anguila va desde el norte de África hasta el mar de Barents. ¿Qué quiere decir esto? Que una anguila que sale de la peña puede reproducirse con una anguila que sale de Noruega. Por tanto, todos deberíamos intentar maximizar que salgan el mayor número de anguilas de nuestras cuencas. Pero a la hora de hacer el plan de recuperación, se pidió a los Estados miembros que designasen cuencas para hacer a este nivel los planes. ¿Por qué? Pues porque la biología de la anguila y las amenazas que sufre son diferentes, y los planes había que hacerlos teniendo en cuenta esas especificidades. Que tiene su lógica, pero esto nos puede llevar a la tragedia de los comunes, donde los incentivos de unos pocos para maximizar las capturas y obtener beneficio a corto plazo pueden ir en contra del beneficio común a largo plazo para permitir explotar la especie de manera sostenible a largo plazo. De esta manera, la forma de gestionar la anguila tiene que ser con medidas solidarias coordinadas internacionalmente, en las que cada una de las partes ponga algo de esfuerzo y sacrificio personal. Evidentemente, como comentaba, la anguila necesita un hábitat de calidad si estamos pensando en su recuperación total. Pero, por mucho que le pongamos un chalet y una piscina a la anguila, si la sobreexplotación no permite que lleguen angulas, esto no nos sirve de nada. La situación es crítica. Por eso, si queremos obtener el beneficio a largo plazo para todos, es imprescindible hacer caso al consejo del ICES y parar cualquier explotación en este momento. Bueno, pues parece que después de 25 siglos se ha desvelado el misterio de la anguila, se ha resuelto la cuestión de dónde nacen las anguilas. Pero a veces la ciencia falla, y igual la señora tenía razón, porque por todos es sabido que los de Bilbao y las anguilas nacemos donde nos da la gana. Eskerrik asko.